Que hagas un video sobre los aportes del socialismo en México. Pero qué ganas de meterme en problemas. Ya perdí a todos los cuatro teístas, no a los simpatizantes de Morena, no son lo mismo. Ahora quieren que pierda a todos los que siguen creyendo que el capitalismo no es una filosofía. De ambos bandos, los puristas son personajes tan curiosos. Pero pues ya que, veamos arder el mundo. Pero antes de comenzar, un poco de divagación. Desde Aristóteles, en su obra ética Nicomaquia y la doctrina del justo medio, pasando por Confucio y el concepto Shonyong o la doctrina del medio, hasta Isaac Newton y la tercera ley del movimiento, a cada acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto, Maxwell y sus demostraciones de cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se equilibran, Einstein describiendo cómo la masa y la energía fluyen en el espacio-tiempo creando un equilibrio dinámico conocido como gravedad, hasta Buda y su predicación del camino del medio, evitando los extremos del ascetismo y la indulgencia. San Agustín y el equilibrio entre fe y razón, pasando también por Smith, aunque mal interpretado, creo yo. Por eso es una filosofía. Smith era un filósofo, no un científico. Idealizaba un modelo, nunca realizó experimentos, ni pudo evaluar resultados. Nosotros sí. El capitalismo, como lo planteó, es una idea, una utopía, nada más. En fin, como sea, buscaba el equilibrio entre oferta y demanda. Keynes, en su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, se centra en equilibrios macroeconómicos. Y hasta en la naturaleza, los ecosistemas muestran equilibrios complejos. Los ciclos biogeoquímicos, como los ciclos del carbón y el agua, son equilibrios dinámicos. O la homeostasis, proceso por el cual los organismos mantienen un equilibrio interno constante, pero en especial Montesquieu, proponiendo la separación de poderes como un medio para evitar tiranía y garantizar libertad. Equilibrio entre poderes, decía. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder, o sea, poder político y económico separados. Y si te inventas más poderes, mejor. Incluso Marx, quien vivió un contexto específico y lo interpretaba como una lucha de clases, aún hay loquitos que lo interpretan así, no que esté del todo mal, pero parece que solo leyeron el panfleto del manifiesto comunista. El Capital, que sí es más una combinación entre ciencia económica y crítica ideológica, aunque hablan de él, se lo pasan por los solo leen o usan lo que les conviene y como buenos fanáticos religiosos racionalizan lo que dice para hacerlo encajar con la realidad actual. En fin, Marx buscaba la distribución del poder en el proletariado, entre todos. Hoy sabemos que un partido único solo concentra el poder, no hay equilibrios, que ser liberal o conservador, de izquierda o derecha, no te hace bueno o malo, que todas las ideologías son eso, ideales, idealistas por definición. Me encanta que los fanáticos de cualquier cosa siempre acusen al otro de ser idealistas y utópicos, cuando no los acusan de perversos o malvados, o directamente de tontos. Hay tontos en ambos lados, todos somos idealistas. Tenemos un ideal en la cabeza, propio o adquirido. No se me fanaticen con nada. ¿Por qué presiento que este será el peor video que hayas hecho? Porque no te va a gustar, mi querido filósofo libertario. En fin, comenzamos. Bueno, vamos a empezar. Eh. El socialismo, en muy resumidas cuentas, es un sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de bienes, contrario al capitalismo que promueve la propiedad privada y la ley de oferta y demanda que no pretende intervenir en la organización social. Sin embargo, ninguno de los dos modelos se ha implementado realmente en ninguna parte del mundo, ni siquiera en la extinta Unión Soviética, China, Cuba o Corea del Norte. Estos dos que son más bien monarquías. Y esto es una hipérbole, no empiecen de energúmenos. Busquen hipérbole en su celular antes de comentar. Pero describe muy bien un punto importante, la concentración de poder en una élite gobernante. Ni hablar del capitalismo, quienes muchos creen que es el ganador de la historia. Pues sí, como modelo económico de generación de riqueza hasta ahora, pero que sin medidas socialistas implementadas hasta en el país más capitalista del mundo,
hace mucho que habría colapsado. Somos ambos sobrinos. Pretender dar prioridad a libertades sobre derechos o viceversa solo conducen al desastre. Equilibrios. Esto hasta China lo entendió. Claro que fanáticos de cualquier cosa interpretarán lo que sea a su conveniencia, como fanáticos religiosos. Ven a Dios hasta en la sopa. También hay muchas corrientes de socialismo y casi siempre peleadas entre sí. Lo que sí hay en el mundo son países con organizaciones políticas y económicas mixtas, donde medidas socialistas y capitalistas conviven en mayor o menor grado, cada país en su contexto, lidiando con sus desequilibrios, fuerzas que van ganando, pero que enfrentan resistencia del otro lado. Para darles una idea, existe el índice de libertad económica. Personalmente no soy fan, pero nos da una idea. El índice evalúa la existencia de un ambiente institucional donde los individuos y las empresas privadas pueden disfrutar de libertad económica para buscar desarrollo y prosperidad. México se ubica en el lugar 68 de 184 países, en el rango de moderadamente libre, desde hace al menos 20 años. Singapur, pese a tener un partido hegemónico, se encuentra en primer lugar. Libertad económica, solo hablamos de eso. Otros países que encontramos son Suiza, Irlanda y Taiwán. Un poquito más atrás, aunque no muy lejos, los países nórdicos. Todos estos países poseen empresas de propiedad estatal, muchas, subsidios, intervención estatal en la economía y aún así, ay Milei, les digo que ven a Dios hasta en la sopa. Porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. También debemos entender que la economía es dinámica y según el contexto convendrá o será necesaria mayor o menor intervención, así como proteccionismo o libre comercio internacional. Por eso, pese a sus ideas radicales, Milei, aunque les duela a muchos, está haciendo cosas que eran muy necesarias para Argentina. No que esté libre de abusos y corrupción, por favor, o que acá seamos fanáticos. En serio, ¿no se puede afirmar nada sin que brinque un fanático a atacar o defender algo? Es como AMLO, muchos aciertos, sobre todo en lo que se refiere a paz social, pese a la división existente previa, pero explotada, no combatida por él, propiciados por su contexto, imposibles de implementar en otro momento de la historia, con cualquier cantidad de errores, pero no lo critiques porque ya no me regañe, no divagaré mucho. Solo termino con esto. Estados Unidos se encuentra en el lugar 25, principalmente por el incremento en gasto gubernamental y altos déficits, además de un crecimiento en las regulaciones que dificultan la operación eficiente de negocios. Las regulaciones no son buenas o malas por sí mismas, pero si las haces mal, pues terminas por afectar al mercado laboral, entre otras cosas. Pero tema de otro video. Si quieren análisis real, sin conspiraciones ni fanatismos, sobre si Estados Unidos realmente está en una crisis social o inestabilidad económica que lo conducen al inevitable colapso junto con el dólar, déjenlo en comentarios. También si quieren del mandato de Milei. Y China ocupa el lugar 151, mucho desarrollo indudablemente a pesar de lo anterior. Por eso no soy tan fan del índice. No que recomiende el modelo chino, por favor, lean la novela de 1984 de George Orwell. Si eso quieren para su vida, bueno, cada quien. E igual es una simplificación, no empiecen de energúmenos. Ya deja de divagar, queremos las aportaciones socialistas a México. Bueno, el socialismo ha impulsado un amplio campo de demandas y anhelos de mejoramiento social y ha influido en la construcción política de muchas naciones, incluyendo México. Entre mediados del siglo XIX y principios del XX sucedieron las revoluciones que acabarían con la Europa de la Restauración, o sea, del absolutismo, pues. Revoluciones que tuvieron carácter nacionalista y fueron las primeras muestras organizadas del movimiento obrero con demandas de voto universal, libre y secreto, así como derecho de asociación. Muchos de esos eventos inspiraron en parte la Revolución Mexicana. Reforma agraria. Uno de los elementos más representativos fue la reforma agraria, que tuvo sus inicios en 1911 con el Plan de Ayala de Emiliano Zapata, exigiendo la devolución a los pueblos de las tierras concentradas en haciendas. La Constitución de 1917 incluyó este reparto en el artículo 27, que se llevó a cabo hasta 1992, entregando a campesinos 100 millones de hectáreas, equivalente a la mitad del territorio.
Actualmente la propiedad social representa el 51% del territorio, con más de 32,000 ejidos y comunidades. ¿A que no se imaginaban este dato? Pero por favor, no empiecen con cosas en comentarios. De nada sirve repartir tierra si no va acompañado de capacitación, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Ni el que el campo mexicano sea una desgracia es la prueba indiscutible de que la propiedad privada y la competencia es el mejor y la única forma de organización, bla, 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 bla. En serio, tenemos que aprender a ver las dos caras de una moneda o no nos vamos a entender. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, se repartieron 18 millones de hectáreas. Además del reparto, su idea era formar pequeñas unidades productivas con capacidad de autosuficiencia alimentaria. La unidad básica del modelo era la conformación de ejidos, que eran una dotación de tierras entregadas a un núcleo de población para que las aprovecharan de la manera que consideraran conveniente, y se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banjidal, destinado a capitalizar estos núcleos. También se estableció un sistema educativo para formar profesionistas técnicos, creando escuelas donde niños y jóvenes adquirirían conocimientos sobre agricultura, ganadería y otras actividades específicas que permitiera el modelo ecológico. Lamentablemente, ni la formación técnica ni el financiamiento fueron suficientes para superar el rezago, pero tampoco es que fueran esfuerzos inútiles. En algunas regiones de tierra más fértil y riego, como la comarca lagunera o el valle del río Yaqui, sí hubo resultados tangibles. Lo único que puedo cuidar es una planta de sombra. ¡Maldita planta! El reparto no logró mejorar las condiciones del campo en general. Los motivos muchos. Los minifundios demostraron no ser eficientes. El diseño legal era que las tierras se entregaban en usufructo y permanecían como propiedad de la nación. El ejido era la entidad dotada de personalidad jurídica, con asamblea de socios y autoridades representativas. ¿Les suena, filósofos gastronómicos? Estos de veras se creen que descubrieron el hilo negro, en fin. La cosa es que era el presidente quien emitía la resolución presidencial, lo cual resultaba políticamente conveniente. Fue así hasta 1992. Desde 1936, el Ejecutivo organizó a los campesinos del sector reformado, primero en una central única y después en una central mayoritaria, la Confederación Nacional Campesina. La CNC era también la entidad agraria del partido del gobierno. Se movilizaba para respaldar las decisiones presidenciales. La incorporación del sector rural al poder presidencial implicaba una sumisión, pero a cambio recibía concesiones de tierra y no solo eso, también participación política en el partido del gobierno. ¿Les suena corporativismo y clientelismo? Para los que se preguntan por qué Maduro aún tiene respaldo, pues ahí tienen la respuesta. Ni el dictador más cruel del mundo gobierna solo, ridículos. Fui a su evento y la gente le aplaudía y hacía campaña. Por Dios, les digo, hasta en la sopa ven a Dios. Expropiación petrolera. En 1935, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, contaba ya con 20,000 miembros. En 1936 se creó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, que reunía a varios sindicatos industriales y se estima que tenían 946,000 miembros. En esos años comenzaron las exigencias a las empresas petroleras extranjeras de mejores condiciones laborales, jornada de 40 horas, pago en enfermedades, indemnización en caso de muerte o incapacidad y jubilaciones. Cárdenas apoyaba estas exigencias, diciendo que eran justicia social y que sin esta no era posible el progreso. Hubo una conjunción de intereses donde el gobierno apoyaba a las organizaciones y a su vez el gobierno contaba con el respaldo obrero para tomar decisiones. Se discutieron las peticiones con las empresas, pero estas no se dieron. Para 1937 estallarían huelgas y después de negociaciones con la intervención de la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Suprema Corte, se lograron acuerdos como la jornada de 40 horas, un salario mínimo y la retribución de los salarios caídos. Las empresas impugnaron. Necias. Los trabajadores se fueron nuevamente a paro y lo que seguía era tomar las plantas. El 18 de marzo de 1938, Cárdenas dio su decreto por la Radio Nacional.
En aras de salvar el petróleo mexicano y el honor nacional, el gobierno se apropió legalmente de 17 compañías extranjeras. Después del anuncio hubo celebración y toda clase de donaciones para cumplir con la indemnización que Cárdenas había pactado con las empresas extranjeras. Pero escucharon la palabrita indemnización. Vean el video de Cuba, los que no saben a qué me refiero. También el de la debacle. A ver si ya con esto logro hacerles entender por qué México no puede ser Venezuela y mucho menos Cuba. No puedes nacionalizar toda la industria. México es muy diversificado. Una que otra por aquí y otra por allá sí podrían. Cuba vive en embargo permanente porque nunca indemnizó. Venezuela no tiene mucha diversificación económica, pero sí mucho petróleo, el cual ya era de propiedad estatal para cuando Chávez llegó al poder. Su embargo no es igual al cubano y de hecho ya ni existe, ni existió en la época de Chávez. La cosa es que en México no se puede, necios. Aquí hay plantas y fábricas hasta chinas que verán cómo brincan al menor intento de nacionalización. Nuevamente, aquí la gráfica de lo que representa el petróleo para la actividad económica mexicana. Pero ven el video de la debacle. Puede o no gustarte la 4T, personalmente no me encanta. En particular sus métodos de control de masas, muy efectivos, eso sí. ¿A cuántos habré ofendido con este comentario? No que me guste más el PRIAN, por favor, tampoco, ninguno de los dos. Aunque a ambos les encuentro algunas cosas buenas y malas. Pero mentiras y manipulación política hay de ambos bandos. No divagues. Ay, perdón. En junio de ese mismo año se fundó la empresa estatal Pemex. En esos años se extraían 2 millones de barriles diarios de petróleo. Era un buen negocio que efectivamente sirvió de palanca de desarrollo con crecimientos del PIB de 7 y 8%, hasta la crisis mundial de 1970. La expropiación fue un momento histórico que también inauguró el discurso de soberanía nacional, del cual se han abanderado administraciones siguientes. Hola 4T. Cárdenas entendió el poder político que desempeñaban las masas trabajadoras, sobre todo cuando están organizadas, y logró construir una amplia base de apoyo social que duraría aún después de concluir su presidencia. Lamentablemente, los sindicatos, al carecer de independencia y democracia interna, fueron cada vez más cayendo en corrupción. Pero de que fue un impulso importante durante muchos años, lo fue, tanto para el crecimiento económico del país como para el mejoramiento en las condiciones de vida de muchísimas personas. Seguridad social. En el artículo 123 de la Constitución de 1917 quedó establecida que se consideraba de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social, que comprendería seguros de invalidez, vida, cesantía involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes y otras con fines análogos. En aquellos años en Europa ya había legislación al respecto y en países de América Latina estaban surgiendo estas legislaciones que favorecían a millones de familias proletarias. En 1940, Manuel Ávila Camacho, en su toma de posesión como presidente, anunció la creación del IMSS y en diciembre de 1942 se aprobó en el Congreso la Ley del Seguro Social. Aspectos inspirados en el socialismo: aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, mantener estables las relaciones obrero-patronales, al eliminar intermediarios que perjudicaban a ambas partes en las disputas por el pago de prestaciones económicas, aprovechar los ahorros con fines de crédito productivo y de utilidad colectiva. Para mediados de la década de 1940, de manera insuficiente y con imperfecciones en su funcionamiento, existían solo 5 sanatorios que prestaban servicio a los derechohabientes. Luego vendría un plan de expansión de hospitales. En 1954 se inauguró La Raza, en 1950 el edificio del IMSS en Reforma, en 1963 el Centro Médico Nacional, en 1957 se inauguró la primera unidad habitacional del IMSS en las Barrancas de Santa Fe, que contaría con 1,268 casas y 23 multifamiliares con 932 departamentos en los que podrían vivir 12,000 personas, con un centro social, auditorio, gimnasio muy modernos. De esos planes a lo que tenemos hoy hubo avances, pero el sistema de salud no es Dinamarca. Y aquí tengo que hacer un paréntesis.
Tienen que tomar en cuenta el contexto, las fuentes de ingresos y los montos del Estado, la cultura de la sociedad, su diversidad, hasta su nivel educativo, el territorio, hasta qué tan lejos te queda un río para llevar agua. Todo lo anterior está muy bien, aunque se haya hecho en muchos casos con las patas, pero sin diversificación económica y creación de riqueza no es posible avanzar más. Equilibrios. No me extenderé porque no es el tema del video, pero al buen entendedor pocas palabras. Por eso, mis queridos filósofos gastronómicos, métanle mate a su ideología. Vean el panorama completo de por qué se pudo durante 30 años y durante otros 30 ya no. Contemplen sus fuentes de ingreso, la cantidad y complejidad, la edad de su población, contémplenlo todo, no solo la idea. Y si van a salir con que un multimillonario tiene 100,000 millones, divídanlo entre la población, dividan los activos sobre el ingreso. La corrupción y abuso de poder se da en todos los modelos. Equilibrios. Y filósofos libertarios no quieren un sistema de salud como el de Estados Unidos, no digan mamá. Estaría bueno hacer un video de eso específicamente también. Empresas públicas que hacen de todo. Muy en la línea socialista, donde se centralizan los recursos para asignarlos a los fines económicos y sociales seleccionados. En México de 1920 a 1940 se crearon 36 empresas. De 1941 al 54 alcanzaron las 144. Entre el 55 y 70 subieron a 272. Entre el 70 y 82 llegaron a ser 1,115, una locura. Con la crisis de 1982 empezó el proceso privatizador y para 1996 quedaban solo 185. Aquí no va a faltar el energúmeno, los regalaron a sus amigos. Sí, fanático, el Estado es corrupto, ¿no te habías enterado? Esa es la cosa. Igual que hoy en Argentina, la situación es insostenible, lo era para México en 1982. Y no va a faltar el fanático de China. Antes de que digan alguna burrada, China tiene 154,000 empresas aproximadamente de propiedad estatal. Suena mucho, ¿no? Aunque si consideramos que en China hay más de 48 millones de empresas, no representa ni el 1% del total. Y si vemos los 1,500 millones de habitantes, por otro lado, las grandotas, las empresas importantes de propiedad estatal, cotizan en bolsa, no solo en Shanghái, Beijing o Shenzhen, que ya el hecho de que tengan 3 bolsas de valores debería darnos una pista. También en bolsas de otras partes del mundo, como la noruega Equinor. Vean el video, lo que significa que rinden cuentas a privados también. Tener una empresa de propiedad estatal no tiene nada de malo, al contrario, si es un recurso estratégico es muy recomendable. Como lo administras es lo importante. Bueno, ya, no me hagan divagar. Vean el video de Equinor versus Pemex. Así son las empresas chinas mayoritariamente. México, en cambio, actualmente tiene 299 empresas de propiedad estatal, de las más o menos 4.9 millones de empresas que existen en el país. Ninguna de esas empresas estatales cotiza en bolsa, o sea que no rinde cuentas a nadie. Bueno, sí, al preciso. Estados Unidos, por su parte, tiene unas 33 millones de empresas, casi ninguna de propiedad estatal salvo 5. Lo que sí hay son miles de empresas e individuos que reciben diferentes tipos de subsidios, fundamentados en la productividad. En fin, vean esta tabla, pongan pausa y analícenla, estúdienla. Quizá podamos llegar a algún tipo de conclusión sobre lo que necesita un país para desarrollarse económicamente. Tonterías, querido muchacho. Nunca se puede acumular demasiada información. En el primer periodo, la mayoría de las empresas creadas eran bancos de desarrollo. Por ejemplo, en 1934 Nafinsa y en 1937 Bancomext. En ese tiempo también se creó Pemex y CFE. En el caso de Ferromex fue un poco más lenta la estatización, pero se completó en 1944. En la segunda etapa, el país estaba en una época de industrialización y la banca de desarrollo apoyó proyectos estratégicos de siderurgia, metalurgia y de la industria química. Se crearon empresas estatales que producían bienes intermedios como acero, gas, fertilizantes y otras de comunicaciones y transporte.
En ese momento el financiamiento se basaba en las utilidades, pero empezó a crecer el uso de créditos bancarios y préstamos extranjeros como los del Banco Mundial, lo que permitió su expansión en los años 70, pero también su crisis en el 82. En los 50 y 60, además, había capital internacional deseoso de invertir en México, así que todavía la deuda era manejable. A partir de 1970 se amplía el abanico de empresas estatales, incluyendo rescates de empresas o proyectos más de tipo político-económico, sin una clara racionalidad de su creación y complicando su supervisión, incluyendo la deuda en la que incurrieron. Nuevamente, vean el video de la debacle. Fueron los años populistas. Para 1981, la mitad de la deuda pública externa era del sector paraestatal e industrial y 20% de la banca paraestatal. El resto era el gobierno federal y bancos privados. Había comodidad en llegar a estos niveles de endeudamiento por los yacimientos descubiertos en el Golfo. Pero ya llegada la crisis, se pidió más deuda para pagar deuda y colocar deuda en el mercado doméstico, lo cual funcionaba si no subían los intereses a nivel internacional ni se devaluaba el peso. Pero las dos cosas sucedieron. La deuda es para invertir, no para gastar. Si no estás 100% seguro de que recuperarás el préstamo más los intereses, no te endeudes, ni en tu casa, o caerás en déficit y crisis. Ya para no alargar más, esto acabaría con la venta de estas empresas. Hola Argentina, ay hermanitos. En conclusión, la creación de empresas estatales es fundamental para el desarrollo. Abarcan sectores estratégicos y son también un legado socialista. Pero como todo en la vida, hay que hacerlo bien. Miren esta puerta y miren esta otra. Son lo mismo, pero no son iguales, ¿verdad? Pues eso es lo que se critica de las megaobras, mis queridos fanáticos de la 4T. No que se hagan, sino para qué servirán. Pero tampoco es que nos lleven a la ruina, tampoco empiecen de exagerados y energúmenos del otro lado. En la rayita, pero no se pasaron. Vean el video de Deuda 2024. Derechos sociales y programas sociales. Durante los sexenios de Cárdenas y López Mateos se crearon instituciones de un modelo social. Incluso hasta 1970 hubo avances al respecto con reducciones importantes en la pobreza. Con las crisis se tuvieron que hacer ajustes fuertes. Me encanta que hasta aquí los fanáticos seguirán sin poder responder. Bueno, sí van a responder boberías. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Se dio un giro de timón porque el modelo fracasó por su mala implementación o simplemente fue un capricho, una imposición del imperialismo yanqui? ¿Qué tienes que contarnos, China? Volviendo al cambio de rumbo, con políticas más orientadas al mercado, aunque sí se generó riqueza, esta no se distribuyó como quisiéramos, normal, aunque también hubo mucha disminución de pobreza a partir del 2000, lo que nunca admitirán los cuatroteístas. Pero no hubo la derrama automática esperada, así que el Estado tuvo que asumir el combate a la pobreza con la creación de programas sociales con distintos enfoques. Esto pasa en todas las sociedades, incluso en Estados Unidos. Personalmente no me gustan las transferencias, prefiero los modelos de alimentación directa. Subsidios gigantescos al campo, pero eso sí, condicionados a la productividad, eso no se está haciendo. Especialmente me gustan los educativos. Ya lo he dicho en otros videos, el día que un rico quiera ir a una escuela de pobres, o sea gratuita, sabrás que tu modelo educativo es el correcto. Eso tampoco se está haciendo. Escuelas públicas y en menor medida privadas, no diré que cada día están peor, pero más o menos. Y las nuevas, esas sí son un chiste. Subsidios a la vivienda inexistentes. Esperemos que Claudia cumpla sus promesas y en lugar de refinerías inútiles, apoye esta área. Las influencias e ideales del socialismo seguirán presentes, en algunos momentos con más intensidad que en otros según el contexto y la capacidad real de grupos capaces de dirigir procesos sociales de cambio. Esperemos sea eso, proceso social de cambio real, para bien y no mera simulación, acumulación de poder y abuso del Estado, basadas en conocimiento y la ciencia y no solo en ideología. Son muchos los aportes de las ideas socialistas en México y el mundo,
También muchas ideas liberales han aportado mucho. Por eso, aunque suene idealista y liberal, aunque sabemos que el pobre no es pobre porque quiere, y aunque la igualdad, incluso la equidad, son una utopía, pues no somos iguales ni queremos lo mismo, aunque algunos controladores intenten forzarnos a ellos, líderes políticos o religiosos por igual, hay algo en lo que puedes contribuir desde tu trinchera por el bien común. Ocúpate de tus finanzas personales, que ese es el pensamiento crítico, sí las va a salvar.